Muy buen día. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, del programa de Administración de Empresas. Los integrantes somos Santiago Cristancho, Dora Luz Vargas y Diego Alejandro Díaz. Hablaremos sobre las visiones y el desarrollo en el capitalismo. ¿Qué es una ideología liberal del desarrollo? Se, se cataloga como una ciencia o ideología que ocupa propósitos de dominación sobre economías de países de la periferia, donde deciden autónomamente formas de existencia y de bienestar para la sociedad. Todo esto se reduce en el sentido del desarrollo a la idea de la modernización. Eh, También el bienestar de una nación eh, es la influencia del crecimiento económico que se puede generar en cada uno de los países de la periferia. Eh, Allí mismo se desarrollan muchos acontecimientos que marcan años específicos, como por ejemplo los del siglo XVI, sobre la época de los descubrimientos, eh, que en 1533 nace el Tratado de Tordesillas entre monarquías de España y por allí nace y se formalizó oficialmente el reparto y conexión del Nuevo Mundo. Mm, También nos encontramos con la División Internacional del Trabajo, donde las periferias se dedican principalmente a la exportación de materias primas, revolucionando las industrias. No tenían porcentaje de manufactura en sus países. Eh, También tenemos el subdesarrollo de las colonias, donde se perfecciona el capitalismo monopolista y también el auge del imperialismo. Eh, Imperialismo y civilización. Fin de la Primera Guerra Mundial. Pacto de equilibrio de poderes entre potencias. Nace el Tratado de Versalles. Allí surge el Estado moderno que estuvo acompañado del reconocimiento de los derechos humanos, mm, convirtiéndose en las necesidades básicas en derechos positivos de cada ser humano. Eh, Se encuentran nuevas formas de negocios, nuevas maneras de exportación y de mercados donde se inauguran varias reformas, varios nuevos elementos de empleo como la revolución industrial que aportó mucho en la sociedad y en los nuevos caminos de ese siglo después de la Primera Guerra Mundial. Buenas noches. Les voy a hablar de algunos hitos, empezando por el siglo XVI. Fue la época del descubrimiento en donde los países dominantes construyeron las periferias, que eran países alrededor de las metrópolis, siendo estas las potencias de esto. Esto conllevó a la división del trabajo, donde se veían obligados a comprar sus productos, pero ya industrializados, siendo ellos los cultivadores y pagando un precio más elevado. A mediados del siglo XIX se dio la instauración de las repúblicas liberales, en donde la clase dominante se le facilita subyugar las clases bajas, como eran los mestizos, indios, negros. Ellos eran sometidos a trabajos muy fuertes, solo por un fin, y era el de conseguir el progreso y buscar ser cada día más potencias. En 1949 se dio la era del desarrollo, donde el presidente Truman dio su discurso hablando del desarrollo y el subdesarrollo, definiendo esto como la etapa previa al desarrollo y, y diciendo que el desarrollo es la meta obtenida de esfuerzos de otros países para llegar
a cumplir el desarrollo. Donde un solo país se enriquece a costillas del esfuerzo de otros países. Eh, una conclusión, creo que por estos sucesos podemos decir que la desigualdad ha venido aumentando, ya que en algunos países, unos países están ayudando a que otros países sean potencias. Eh, Entregamos todos los recursos naturales que tenemos en algunos países, eh, dándolos como forma de pago a algunas deudas y ayudando a que los grandes países o a que las potencias sean cada día más grandes y más desarrolladas, siendo, siendo estos siendo estos potencias y teniendo a otros países por debajo. Y ahí es donde hablamos de países desarrollados y países subdesarrollados. Bueno, por último, dando cierre al resumen sobre la visión del desarrollo del capitalismo, donde conocimos algunos de sus hitos, haremos una pequeña reflexión sobre el video de la abuela Grillo. En este video pudimos identificar unas características especiales, por ejemplo, que la abuela Grillo poseía un bien que usaba para el beneficio de la comunidad, que el poder de personas con poder reprimieron el pueblo haciendo uso de este recurso, cómo la unión del pueblo pudo surgir y terminar con el abuso de los sistemas económicos. Entonces los recursos de la naturaleza pues los están explotando de manera descontrolada. Los países desarrollados se aprovechan de su poder para poder de su poder económico y adquisitivo para poder hacer uso de las riquezas de los países no desarrollados. En Colombia pues sufrimos de estos mismos abusos en algunas ocasiones como lo mencionaba, países con mayor poder adquisitivo. Y en otros casos, pues hay unas cosas que son de cultura o unos temas que son de cultura, tales como que no valoramos lo que tenemos y no cuidamos los recursos que tenemos, recursos que nos dan bienestar y comodidad, como es el caso del agua. En cuanto a la explotación, pues de los recursos podemos ver cómo el páramo Saturbán se debate en este momento en un o poderes o algunos poderes se debaten para poder hacer uso de este territorio para el uso o la excavación del oro. Esto es una reserva hídrica para la sostenibilidad de la vida. Si se llegara a efectuar la minería en este territorio, serían más de 35.000 hectáreas que se verían afectadas. Y no solo las 35.000 hectáreas, para poder explotar un gramo de oro se requieren de 65 gramos de arsénico. Este residuo o esta sustancia no solo se queda en el área donde se ha concentrado la explotación minera, sino que se traslada por medio de las lluvias y los ríos que hay en nuestro país. Entonces esto no afecta solo el área, como les indicaba, sino otras áreas por medio del consumo del agua. Las, las potencias o los sistemas económicos hacen uso de nuestros sistemas económicos ya de manera más para generar adquisición económica que para cuidar el recurso. O sea, parte de las políticas que se generan hoy en día, por ejemplo, es el generar empresas verdes, que son negocios verdes, que son empresas enfocadas a la sostenibilidad económica y al bienestar de la comunidad, lo cual nos puede ayudar a que la sostenibilidad del país se mantenga, pero que cuidemos y mantengamos nuestros recursos naturales y mantengamos vida para nuestras próximas generaciones, que dejemos un país para próximas generaciones. Muchas gracias. Pues es un placer para nosotros haber podido compartir este video con nosotros y esperamos que sea de su agrado.